Bueno, estas son las provisiones que sacaba el Fondo Monetario hace 20 días o por ahí, 2 o 3 semanas, y venía a decir eso, ¿no? La caída tan fuerte que va a tener la actividad económica este año. Es verdad que la pone mucho más intensa en las economías desarrolladas que en las economías emergentes, como veis. Paraguay es el perfecto ejemplo, pero aún así es una caída, como digo, muy intensa. Y un rebote el año que viene, que en la medida en que la situación sanitaria se estabilice, y esa es la clave de todo. Yo siempre digo que aquí en esta ecuación que tenemos, lo único que nos falta es despejar una incógnita. La incógnita es cuándo esto va a controlarse o cómo va a controlarse, si va a haber mediante un fármaco, si va a llegar el verano y se va a desaparecer, si va a ser una vacuna, y mientras eso no ocurra, pues va a ser muy complicado que la recuperación sea tan intensa como la caída. La herencia sin duda va a ser una deuda que va a ser lo que va a haber que gestionar en el escenario de recuperación, y que va a ser el problema que muchos países por donde van a empezar a hacer aguas, ¿no? Por esos niveles de deuda tan elevados que van a tener que pedir, porque los déficits, los niveles de ingresos y la diferencia entre los ingresos y gastos públicos este año van a ser absolutamente brutales, ¿no? Y eso, como digo, nos va a dejar unos niveles de endeudamiento pues terriblemente elevados. En Estados Unidos ya claramente por encima del 100, Italia va a llegar casi al 160%, más de lo que ponía ahí. Es decir, nos vamos a encontrar, digamos, la consecuencia final va a ser ese montón de deuda que va a haber que gestionar por aquellos que puedan conseguir endeudarse, que no está claro que todos vayan a poder hacerlo. Tenemos también que lo mismo que los bonos europeos han caído mucho en su rentabilidad, los bonos americanos también. De estar hace un año un bono americano pues al 2,60 o por ahí, pues está ahora al 0,59, 0,60, porque está dando un Treasury a 10 años, un bono americano, y básicamente por lo mismo, porque está entrando muchísimo dinero. Está el Banco Central, la Reserva Federal por detrás, pero muchísimos inversores están entrando en bonos americanos, y por eso esa rentabilidad es tan baja. Este es el típico ejemplo, y luego lo veremos, de esa búsqueda por parte de los inversores de activos de calidad con muy poco riesgo, con poca rentabilidad, evidentemente. El ejemplo perfecto es el bono alemán con una rentabilidad negativa, pero incluso una rentabilidad del 0,6 en un Treasury pues es muy poco con lo que venía dando en los últimos tiempos. Pero el mercado está así, está buscando activos refugios, activos seguros, ¿no? En este momento. Las bolsas han sufrido un batacazo brutal en todo el mundo. Vemos las bolsas americanas, ¿no? Que estaban en máximo, eran casi 3 años muy largos creciendo, y cómo prácticamente pues en 3 semanas han perdido lo ganado en 3 años, ¿no? Es verdad que luego se han recuperado, pero todavía están lejos de los niveles a los que estuvieron, ¿no? La caída del petróleo ha sido más intensa, de los precios, ¿no? Como el rublo ruso, como el peso colombiano, ¿no? Son todas las monedas ligadas al petróleo, pues las commodity currencies se han depreciado de forma intensa. Ahora han mejorado un poquito por aquello que los precios parece que se han recuperado un poco, ¿no? Pero eso no solamente está afectando al petróleo, sino a cualquier tipo de materia prima, ¿no? Pongo aquí el precio del cobre, y como también el peso chileno pues está sufriendo en la misma intensidad. A medida que el precio del cobre cae, la moneda chilena se deprecia. A medida que el precio del cobre sube, como vemos ahí en la última parte de la gráfica, pues el peso parece que también se aprecia un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues todos los países que están exportando materias primas se están viendo verdaderamente afectados por los precios, y por tanto por la debilidad también de sus monedas. Y sorprendentemente el guaraní no es una de esas monedas, porque a pesar de que Paraguay es un país muy exportador de materias primas, pero sobre todo agrícolas y ganaderas, pues su moneda se mantiene con una estabilidad que no encuentras en otras monedas desde luego del cono sur, y sobre todo de América del Sur, ¿no? Es muy difícil encontrar una estabilidad en el tipo de cambio tan grande, con las oscilaciones que tiene, con una cierta depreciación que estos desde principios de año evidentemente se ha depreciado, pero muchísimo menos que cualquier otra divisa de su entorno. Estamos en el medio de Brasil y Argentina, que están muy endeudados y contagiados, digamos. ¿Cómo cree que puede influenciar en nuestra economía, sobre todo por la devaluación de sus monedas? Este proceso, ¿cómo te afecta? ¿Cómo nos afecta? Estando Paraguay tan relacionado con Argentina, con Brasil, cuyas economías van a caer este año en el mejor de los casos del entorno del 5 o 6%, y veremos si no es peor,
Y me cuesta trabajo pensar que, digamos, hay esa especie de aislamiento, ¿no? Claro. De que no va... O sea, una cosa es que la economía paraguaya, es verdad que la pandemia está muy controlada y que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en otros sitios, ¿no? Y eso evidentemente es un protector muy importante. Pero claro, si tus vecinos están teniendo una crisis tan intensa, Argentina, digamos, ya va descontado, pero no lo de Brasil. El mismo Uruguay también va a caer en torno a un 3%. Entonces, a mí me cuesta pensar que por una forma indirecta, por la caída de sus economías de estos países, no vaya a caer la economía paraguaya más. Si pensamos un poquito más en el mediano plazo, ¿qué te parece que va a ocurrir con el precio de la materia prima y cómo va a impactar eso en países como los nuestros? Pues países como, por ejemplo, Paraguay, pues muy dependiente de algunas materias primas agrícolas como la soja o de la carne. Yo ahí no creo que vaya a haber, más allá de ciertas disrupciones que pueda haber momentáneas, pero yo creo que ahí los niveles de consumo y por tanto de precios se van a recuperar rápidamente. En metales creo que también, en la medida que la actividad se recupere, quizá un poquito más, pero en materias primas energéticas yo no veo un futuro tan halagüeño, todo lo contrario. Creo que los países que han dependido históricamente de la exportación de hidrocarburos pues van a entrar en una situación mucho más compleja porque los precios no van a volver a ser los que eran. ¿Algún otro efecto permanente que vos crees que puede quedar después de esta situación? Tal vez también desde el punto de vista geopolítico. ¿Cambia algo esta relación de Europa, China, Estados Unidos, Rusia? ¿Qué ves de efectos más permanentes después de esta situación? Que se va a ir recuperando de alguna manera. Bueno, China ahora mismo está de alguna manera siendo el país que más ha salido, más ordenadamente, más rápido, 2 meses. También es verdad que tenemos un problema y es la credibilidad de las fuentes chinas. Nos cuesta mucho aquí en España, en Europa, en los mismos Estados Unidos, pensar que en China el número de fallecidos sea de 4.000 y pico personas, cuando eso pues es que Estados Unidos lo está teniendo cualquier momento, cualquier día está teniendo ya esas cifras, ¿no? Hay muchas dudas al respecto. Pero sí que es cierto que China ha demostrado independientemente de que las cifras, independientemente de que el virus haya creado como se haya creado, independientemente de que las cifras seguramente sean mucho más elevadas, y cuando digo mucho más elevadas, cuesta trabajo entender que solo ha habido 4.000 fallecidos, ¿no? Pero independientemente de eso, lo que sí que ha demostrado es una actitud muy determinada para luchar contra el virus, ¿no? Una disciplina y una forma que no estamos teniendo en Europa ni muchísimo menos en Estados Unidos, o en Brasil o en otros sitios. Entonces yo creo que eso a China le da un refuerzo. Es cierto que lo que sí que preveo es que ya teníamos una guerra comercial entre Estados Unidos y China, que no era otra cosa que la expresión de una tensión geopolítica que se estaba tratando desde, la excusa. Siempre he pensado que no es un problema de... A ver, Trump siempre decía que el problema con China era su balanza comercial, ¿no? Unas exportaciones de 200 y pico mil o 137.000 millones de dólares y unas importaciones de 500.000, y que lo que quería era cuadrar esa balanza. Para mí eso no ha sido otra cosa que una excusa. O sea, eso es simplemente la excusa que ponía Trump para justificarlo. Era un tema de geopolítica, digamos, del ascenso chino a superpotencia, sobre todo tecnológica y económica. Y eso es lo que Estados Unidos no estaba dispuesto a tolerar. Ahora China pues sale reforzada, yo creo, y creo que Estados Unidos no le va a tolerar esa digamos, incremento de su influencia en algunas zonas del planeta. Entonces, ahí es donde creo que va a estar el gran fenómeno. Europa va a salir muy debilitada por cómo estamos gestionando la crisis, por no ser capaces de dar una respuesta unida, por todo, con lo cual nada nuevo. Y cada vez lo que vamos a ver es que al final, pues vamos hacia un mundo más, no diría yo que bipolar, como en los momentos de la Unión Soviética y Estados Unidos, pero sí con un poder emergente muy fuerte y con muchas ganas de convertirse no solamente en un líder regional, sino en un líder mundial, y eso para mí es China.